Bienvenidos al segundo día del Foro Internacional Perspectivas y Experiencias para la Protección de Ecosistemas Estratégicos, jornada de la tarde. Gracias a quienes nos acompañaron en el video de la primera hora de la tarde, y ahora abrimos la jornada con la conferencia Acción Regional para la Protección Integral ante Crímenes Ambientales. Nos acompaña aquí en la sala Carolina Andrade Quevedo. Ella es asesora del Instituto Igarapé, Programa Clima y Seguridad, y está con Edward de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, experto legal ambiental, para abordar esta temática dentro de protección integral de liderazgos y ambiente, que es el enfoque que abordamos esta tarde. Le doy paso a Edward entonces. Muchísimas gracias, un saludo de nuevo a todos y todas que nos siguen en nuestra transmisión por internet, así como quienes están aquí presentes. Esta tarde damos inicio a uno de los ejes temáticos de nuestro foro internacional. Este eje es el de protección integral de liderazgos y ambiente. Y le doy la bienvenida, por supuesto, a Carolina Andrade para que nos comparta, por favor, en esta tarde su conferencia sobre específicamente la acción regional para la protección integral ante crímenes ambientales. Queremos invitar también a los asistentes, a quienes nos siguen por redes sociales, poder consultar el código QR, la agenda de nuestro evento, y nos puedan seguir en cada una de las actividades. Asimismo, a las personas que quieran escuchar y seguir la transmisión en el idioma inglés o el idioma portugués, pueden hacerlo a través de el link que está dispuesto en la página de YouTube. Pues bien, apreciada Carolina, quiero contarles un poco de su perfil. Carolina es máster en Ciencia Política, con mención en Asuntos Públicos por la Universidad Panthéon-Sorbonne de París. Carolina tiene además 10 años de experiencia liderando áreas relacionadas con la seguridad pública del Estado e inteligencia estratégica. Más recientemente se desempeñó como asesora en la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas en temas de paz y seguridad, acción climática, participación política de las mujeres, multilateralismo y gobernanza global. En este marco realizó investigaciones académicas de campo en África y Medio Oriente y acompañó negociaciones diplomáticas en las Américas. Ella es profesora ecuatoriana, invitada y conferencista en foros y escuelas de inteligencia en América Latina. Muchísimas gracias a todos por su participación en esta conferencia, igualmente a los participantes presenciales de este auditorio. Quienes están aquí en esta sala, les invitamos por favor a que durante la exposición de Carolina puedan formular sus preguntas a través de nuestros colegas de UNODC, que estarán repartiendo los formatos para poder capturar las preguntas que ustedes tengan a bien formular. En ese sentido, doy la palabra, apreciada Carolina, para tu presentación, que va a ser de 45 minutos, y vamos a tener 45 minutos para compartir las preguntas que nos haga el público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes con todos. Me voy a poner de pie para ponerle un poco de ánimo a esta tarde, que va a estar un poco dura durante la segunda jornada del foro. Agradecer a la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y la Droga por la invitación, a la Embajada de Reino Unido también en Bogotá. Y bueno, vamos a empezar con la exposición Acción Regional para la Protección Integral ante crímenes ambientales. Creo que es un tema fundamental. Creo que hemos visto durante las exposiciones anteriores lo importante y los grandes desafíos que tenemos como región amazónica para poder realmente presentar respuestas integrales que puedan generar acciones e impactos reales desde los territorios para poder ir en contra de estas actividades. Aquí está la agenda que les proponemos para el día de hoy. Principalmente está enfocada a presentarles brevemente el trabajo del Instituto Igarapé de manera muy rápida, mapeando los desafíos, crímenes ambientales en la Amazonía, qué es lo que está sucediendo, cómo lo vemos desde la perspectiva del programa Clima y Seguridad. El tercer punto, finanzas, tecnología y la Amazonía. Y el cuarto punto, acción regional para la protección integral.
el programa de clima y seguridad del Instituto Igarapé. Nosotros somos un tanque de pensamiento que se encuentra basado en Río de Janeiro, Brasil. Estamos enfocados y especializados tanto en América Latina como en África. Principalmente existe un liderazgo casi 60-70% de mujeres dentro de nuestro tanque de pensamiento, con 50 personas trabajando en 5 diferentes países alrededor del hemisferio. Algunos de los productos y documentos que hemos elaborado durante los últimos años vinculados a los delitos ambientales en la Amazonía. El primer caso de estudio que se hizo en el marco de 3 casos que se van a hacer tanto de Colombia, Perú, Brasil, y lo que corresponde a una visión estratégica regional. Algunos también, que es el próximo que se va a publicar junto a Interpol sobre una guía para el combate de lo que es la pequeña minería en los países amazónicos, y algunos ejemplos y casos de estudios que se han desarrollado tanto en África como en Brasil, y también vinculados a lo que significa toda la vinculación importante estratégica que tenemos con el sector privado para poder justamente mejorar la cadena de trazabilidad y control dentro de la cadena de suministros. Algunos de nuestros aliados a nivel global y regional, y el proyecto que se está implementando desde 2021 a 2024, el proyecto Acción Regional para reducir los delitos ambientales en la Amazonía, con varios componentes. Tenemos un componente de georreferenciación de datos para mapear los crímenes ambientales en la región amazónica, el seguimiento de la violencia contra defensores ambientales, y también un componente más político en cuanto a temas de consultas regionales, el tema del lavado de dinero importantísimo vinculado a delitos ambientales en la Amazonía, transparencia y trazabilidad en la cadena de suministros vinculados al sector financiero y privado, y obviamente un componente muy importante en tema de comunicación e incidencia a nivel regional. Bueno, empecemos con el tema de los desafíos que estamos viendo en cuanto a crímenes ambientales en la Amazonía. La cuenca amazónica, como ustedes saben, corresponde al 40% del territorio de América del Sur. Concentra cerca de 47 millones de personas, habitantes, que están en este territorio. 2.2 millones son indígenas, de los cuales 400 pueblos y nacionalidades, y más de 300 lenguas ancestrales que están en peligro de desaparecer si no tomamos acciones inmediatas para proteger la Amazonía. Es importante, de acuerdo al último informe que fue lanzado durante la COP26 del panel científico de la Amazonía, miramos que el 60% de la población en la Amazonía es urbana, lo cual nos hace también un poco romper los paradigmas de la visión tradicional que muchas veces tenemos de lo que significa esa diversidad de culturas y de poblaciones dentro de la Amazonía. Como mencionaba, este panel científico, que convocó a más de 200 científicos de la Amazonía, lanzó el primer informe completo de la situación actual en cuanto a la Amazonía. Más del 70% de los integrantes de este panel eran expertos, científicos de la región amazónica. Ahora, ¿qué es los desafíos que nosotros estamos viendo en la Amazonía? En primer lugar, y creo que los colores son bastante llamativos en ese sentido, el 95% de la deforestación que sucede en la Amazonía es ilegal. De igual forma, 17% de los bosques originarios en la Amazonía se han perdido. El punto, digamos, de quiebre que informa el panel científico de la Amazonía es llegar entre 20 y 25. Quiere decir que estamos muy cerca justamente del punto de quiebre en el que puede convertirse algo irreversible en cuanto al sistema climático terrestre y lo que significa la Amazonía en el equilibrio de este sistema global. Más del 220% ha aumentado de nuevas áreas agrícolas dentro de áreas protegidas, tomando en cuenta que las áreas protegidas corresponden al 25% del territorio de la Amazonía. El 22% de fuentes de agua se encuentran también en la región amazónica, y cada minuto se pierde el equivalente a un campo de fútbol por temas de deforestación en la región amazónica. La cuenca del Amazonas es el elemento más crítico que tenemos justamente para generar ese equilibrio global del planeta en cuanto a los efectos de la crisis climática. El 50% de territorios indígenas y áreas protegidas se encuentran dentro de la Amazonía, y la mitad enfrenta presión ante crímenes ambientales, que ya vamos a ver más adelante cuáles son estos principales crímenes ambientales que están afectando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Detener la deforestación.
Como decía, estamos cerca de llegar a un punto de inflexión y creo que varios anuncios se hicieron en el marco de la COP, como el objetivo que fue justamente liderado por Reino Unido para convocar a más de 100 países en la iniciativa de eliminar la deforestación hasta el año 2030. Si no logramos hacer eso, tendremos graves efectos en cuanto a la interconexión que tenemos de los sistemas climáticos terrestres. A mi modo de ver, el tema de la pandemia fue una especie de simulacro global, un simulacro global previo a lo que significaría una crisis climática en cuanto a lo que la comunidad internacional, los países y la interconexión entre los diferentes actores deberíamos estar preparados y listos para poder enfrentar. Si no se actúa, tanto los bosques amazónicos dejarían de absorber grandes cantidades de CO2, lo cual obviamente significaría que ya no estaría cumpliendo un rol importante justamente para evitar el aumento de las temperaturas globales. Pero no solamente están los indicadores en cuanto al tema del patrimonio natural y cultural de la Amazonía, sino también los indicadores de seguridad. Este es el monitoreo de homicidios que como Igarapé generamos en cuanto a tema de inseguridad en los diferentes países para poder mirar las estadísticas y las proyecciones en un periodo de tiempo determinado. Sabemos que el 37% de los homicidios, de las muertes violentas en el mundo se encuentran concentrados en América, principalmente en América Latina, y que solamente nosotros como América Latina correspondemos al 8% de la población. Quiere decir que somos la región más violenta del mundo. 42 ciudades de las 50 ciudades más peligrosas del planeta se encuentran en América Latina, principalmente Brasil, Colombia, Perú en un tercer lugar, pero principalmente concentrados en esos países. Y claro, en el caso de Manaos, que es una ciudad amazónica, se encuentra en el 36 del 50 en cuanto a tema de inseguridad por tema de homicidios. Todos estos son factores importantes para justamente analizar y tener claro de qué forma están los territorios tan diversos y tan diferentes los unos a otros. Miremos una fotografía de Manaos, una fotografía de Leticia o una fotografía de Iquitos en Perú. 3 ciudades amazónicas, pero completamente diferentes las unas a las otras. Son realidades, es un mosaico de realidades y de diversidades biológicas, culturales y obviamente sociales en cuanto a lo que está ahí. Y este cuadro es bastante alarmante porque la seguridad y la violencia, mejor dicho, la violencia no solamente es la violencia física, la violencia que está vinculada a los temas de inseguridad cuando lo vemos de una manera muy general y sin mirar en detalle, sino la violencia estructural en cuanto a los niveles, por ejemplo, de acceso al agua potable. El 73% de la población amazónica no tiene acceso a agua potable, a fuentes de agua potable para poder realizar su consumo sano. 59% enfrenta inseguridad alimentaria y esto se ve mucho más impactado por la crisis climática porque aumentan las inundaciones, las sequías y obviamente más lluvias e inundaciones con impacto en la desnutrición infantil y obviamente para los cultivos agrícolas de las poblaciones locales y aumento de conflictos entre comunidades y actores de diferentes espacios. Entonces aquí vemos el paisaje un poco crítico en cuanto a temas temas sociales y condiciones sociales. 30% de la población no tiene ingresos mayores a $100, entonces por eso justamente es que las actividades ilícitas que se encuentran en estos territorios tienen mucha más apertura para que las poblaciones accedan a ellas. Un ejemplo de lo que estamos viendo en los 3 países. Vemos que la deforestación es un tema constante y transversal de la región amazónica, pero también el tema de acaparamiento de tierras, tanto en Colombia, Brasil, la construcción de infraestructura irregular, la expansión de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, la tala ilegal de madera, los cultivos ilícitos y obviamente la minería ilegal como los motores, todos estos conjuntos del tema de la deforestación que son comunes entre los 3 países y estamos seguros que son comunes también al resto de países amazónicos. Ahora, ¿cómo lo vemos también desde los desafíos que miramos y que tenemos que trabajar en conjunto entre los países amazónicos? Necesitamos generar definiciones compartidas de lo que son los crímenes ambientales. Para esto ya ha habido un gran avance, les había mostrado al inicio estos documentos que se han elaborado desde una perspectiva nacional en Colombia, Perú y Brasil,
de las raíces de los delitos ambientales para tratar un poco de conceptualizar, de identificar tipologías y poder tener y generar un conocimiento común, tanto para los organismos de la fuerza pública como para los decisores en cuanto a temas públicos del Estado, pero también a nivel privado, que son actores fundamentales. El intercambio de datos de información, fundamental a nivel de inteligencia, cómo es el intercambio de datos de información para poder generar espacios de coordinación y cooperación entre los países de la Amazonía y una comprensión integral del fenómeno. El día de ayer mencionaban el funcionamiento, por ejemplo, de la red Jaguar para generar apreciaciones de inteligencia. También vemos otros espacios de cooperación a nivel binacional como la Combifron, que son las comisiones binacionales de frontera, y otros espacios no solamente a nivel de fuerza pública, sino también en cuanto a nivel político, entre sociedad civil y también entre actores del sector privado. La necesidad de construir un catastro ambiental rural o un registro de tierras rurales público, verificado y en funcionamiento. La importancia de una reforma agraria y definición completa del uso de tierras, que es un tema igual transversal y crítico. La transparencia de la cadena de suministro y trazabilidad de todos los productos a nivel de la cadena de suministros global. El empoderamiento de los derechos de los pueblos indígenas y de sus territorios, que son actores primordiales y centrales en toda esta acción de protección integral. El monitoreo de los crímenes ambientales, la asistencia técnica a los productores y obviamente el desarrollo de economías verdes, de bioeconomía y de alternativas de desarrollo sostenible para las comunidades y territorios es fundamental. Y para eso tenemos a nuestro servicio la nueva tecnología, que tenemos que usarla para poder generar espacios de integración de información, de datos, modelos de predicción y poder de esa forma tomar mejores decisiones en los diferentes niveles, no solamente a nivel central del Estado, sino también en conjunto con gobiernos locales, comunidades y territorios. Brevemente aquí un poco de los resultados del primer caso de estudio que presentamos en septiembre. Como mencionaba, el siguiente caso de estudio sobre las raíces ambientales de los delitos ambientales en Perú será presentado a inicios del próximo año, al igual que el caso de Brasil y el caso regional. Entonces vemos primero un aumento de la deforestación en 2020, cerró con un aumento del 8%, y el 60% de este aumento de la deforestación está concentrado en los departamentos del Amazonas, Meta y Caquetá. El acaparamiento de tierras es el principal motor de la deforestación, principalmente identificados, como ya lo mencionó ayer en mucho mayor detalle el compañero que estuvo exponiendo, no recuerdo, Rodrigo Botero, siempre le digo Roberto, pero Rodrigo Botero. El desbroce, que empieza con una vía, la ocupación con el movimiento de personas y bienes, y obviamente la comercialización, la tierra es después legalizada. La tala ilegal de madera, que en el caso de Colombia, en el caso de Perú, es uno de los principales motores de la deforestación junto a la minería ilegal. Y que al igual que el cultivo de coca y el acaparamiento de tierras, la tala ilegal es rampante en áreas protegidas. 10% de la deforestación general de Colombia se hace a partir de la tala ilegal de madera, a través de la extracción, el transporte y la transformación, que se hace esto para poder justamente lavar la madera ilegal y poderla luego comercializar como si fuera madera de uso formal. El tema de la minería ilegal, con más de 100 yacimientos ilegales de extracción de oro que fueron identificados alrededor de los ríos de la Amazonía y que, como hemos visto, también se convierte en un nuevo atractivo para las organizaciones criminales y los grupos armados organizados. El tráfico de vida silvestre, que muchas veces se le genera poca atención, pero que genera grandes réditos económicos para los actores involucrados. Y no podemos dejar de lado todo lo que significa en cuanto a violencia contra defensores ambientales. El último informe justamente que se presentó por Global Witness mencionaba y resaltaba los 3 países que estamos justamente mencionando a nivel de Amazonía. Colombia liderando el número de personas con mayor defensores ambientales asesinados, seguidos en, me parece que es el 4º y 7º lugar, Brasil y Perú de igual forma, que son países amazónicos. Ahora, nosotros también miramos este enfoque de los delitos ambientales, de todas las organizaciones y estructuras del crimen organizado ambiental,
en cuanto a los efectos que pueden generar hacia lo que genera la crisis climática global. Entonces, aquí es fundamental mirar cómo, por ejemplo, si bien el objetivo que se puso a nivel global fue no sobrepasar el 1.5% de aumento de las temperaturas, los 3 países, Colombia, Brasil y Perú, se encuentran ya cerca de no cumplir ese objetivo. De acuerdo a este sistema de simulación de Berkeley Heart, ellos pueden mostrar un poco en base a datos y procesamiento de información cuáles podrían ser los impactos en cuanto al aumento de temperatura que ya se registran en los diferentes países. ¿Por qué menciono esto dentro de esta exposición? Porque la Amazonía, como mencionaba, cumple un rol fundamental en cuanto a la estabilidad y a la integralidad de lo que es el sistema climático terrestre y el poder generar suficiente conservación y poder atenuar los efectos de la crisis climática. Miramos aquí unos efectos de qué podría pasar si el Ártico pierde su hielo. Ejemplos claros en Barranquilla, en zonas costeras, que los tomé como ejemplo en Barranquilla, también cerca en la parte de Perú, en lo que es Chiclayo, y en la parte cercana a la parte de Belén, también en Brasil. En cuanto a los aumentos del nivel del mar y lo que podría significar de aquí a 2100 el aumento del nivel naval por la reducción de los hielos del Ártico, que como decía está conectado completamente con la desaparición y con la destrucción de la Amazonía, porque todos son sistemas interconectados. En eso creo que la pandemia del COVID ha sido muy ilustrativa en cuanto a los efectos de cuán interconectados como sistema mundo estamos y cómo algo que sucede al otro lado del planeta puede tener efectos directos en nuestra salud, en nuestra estabilidad y en nuestra vida como amenaza existencial a la conservación propia de la vida humana. Ahora, el rol importantísimo de poder trabajar de la mano con el sector privado y hacer un uso eficiente e inteligente de las tecnologías para poder facilitar el procesamiento de datos y de información y tomar decisiones en los diferentes niveles de gobierno, pero también a nivel de sector privado y sociedad civil. Un ejemplo aquí de cómo las instituciones financieras muestran los diferentes niveles de respuesta a indicadores de deforestación, tanto del sector financiero como del sector privado, cómo ellos están respondiendo en cuanto a regulaciones para el otorgamiento de préstamos y la construcción de nuevos servicios y productos financieros para empresas que se encargan o son parte de la cadena de suministros de exportaciones, tanto por ejemplo de productos como la soya, la carne, pero también el oro, entre otros productos o commodities, y cómo están cumpliendo en diferentes niveles su grado de compromiso para la respuesta a indicadores que puedan ayudarnos a transparentar la cadena de trazabilidad y de suministros a nivel global. En Brasil, la creación del CAR, que es el Catastro Ambiental Rural, en 2012, prometía ser una respuesta a una de las acciones más vanguardistas para garantizar el derecho del uso de la tierra en el mundo. Sin embargo, miramos que el 64% de la tierra en Brasil ha sido registrada, todavía existe una diferencia que se necesita cumplir, 3% ha sido auditado y controlado por autoridades ambientales, quiere decir que muy probablemente haya que actualizar y tomar ajustes y depuración de este catastro ambiental rural que se produjo en 2012. El 30% se cree que ha sido fraudulentamente registrado, quiere decir que puede haber varios errores que no están reportando lo que realmente se registró en el 2012. 10.000 propiedades se encuentran en territorios indígenas y el 75% de las alertas de deforestación coinciden al menos una vez con el catastro, lo cual es un buen indicador, quiere decir que sí es una herramienta y un instrumento para poder hacer una revisión adecuada de lo que está sucediendo. Como mencionaba, el tema de la vinculación del sector privado y financiero es fundamental. Por eso necesitamos que haya un compromiso no solamente de la parte pública, de lo que corresponde a los gobiernos locales, trabajando de la mano con las comunidades, y de los gobiernos nacionales, sino una acción regional que involucre a sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil. Se trata de un desafío común regional que necesita una respuesta regional fuerte y contundente. Y por eso miramos aquí la importancia también de incluir al sector privado y la importancia de poder contar con una actualización de las métricas en cuanto a impacto
ecológico, de gobernanza y ambiental, de lo que significa el otorgamiento de préstamos o créditos a diferentes grupos, organizaciones que quieren invertir en la producción de ciertos productos de productos de exportación, pero también en cómo necesitamos generar mejores condicionamientos a la aprobación de estos créditos, integrar, como decía, indicadores de deforestación y uso de tierras en métricas con impacto ecológico, de seguridad y también de gobernanza, y una mayor transparencia del mercado a través de un registro ambiental rural en cada uno de los países que sea auditable y que podamos tener y contar con información adecuada para poder llevar un registro y un control necesario. Para eso nosotros como Igarapé hemos desarrollado una plataforma. Esta plataforma estamos en proceso de integrar mucha más información y datos y poder generar espacios también para generar modelos predictivos a través de inteligencia artificial, integrando la información no solamente de lo que significa la parte cultural, social y demográfica de lo que es la Amazonía o los conflictos socioambientales, pero también la parte de seguridad, los conflictos, las violencias que se registran en los territorios y la información fundamental, por ejemplo, sobre lavado de dinero vinculado a todo lo que son flujos ilícitos y en el caso de lavado de dinero para poder generar un análisis correcto y adecuado de la información. En este momento también hemos integrado unas 10 nuevas historias de lo que está sucediendo en la Amazonía con diferentes relatos y narrativas de lo que vemos en diferentes puntos de la Amazonía en los 3 países, Brasil, Perú y Colombia, que nos permiten también mostrar las realidades tan diversas que viven las diferentes poblaciones en esta región. Como decía, estamos mapeando todo lo que son temas de violencia, inseguridad, pero también lo que son niveles de deforestación, de minería ilegal y lo que significa también las diferentes acciones que se están realizando por parte de la fuerza pública para el combate de todos los crímenes ambientales. La acción regional para la protección integral es un tema fundamental para poder enfrentar este desafío que es regional y transnacional. En este momento tenemos un compromiso global que fue ratificado en la COP en cuanto a eliminar o acabar con la deforestación hasta el año 2030. El punto ahora es cuál es la decisión política que los diferentes estados van a tomar alrededor de esto y cuál van a ser sus compromisos reales con prioridades de acción, con objetivos y metas puntuales de lo que se va a cumplir, pero también con que pueda eso construirse en una acción regional. Tenemos ya varios instrumentos, tenemos el Pacto de Leticia, tenemos la ODCA, que son espacios de coordinación y de articulación a nivel regional para generar e integrar esfuerzos de los diferentes países, pero necesitamos que esas iniciativas, esas declaraciones no queden solamente en declaraciones, sino que pasen a planes estratégicos y operativos dentro de los estados que permita justamente generar una incidencia en las políticas públicas y sobre todo en la asignación de presupuestos reales que puedan hacer que esas políticas públicas puedan ejecutarse y no simplemente queden en estas declaraciones. Ahí viene también un elemento fundamental de financiamiento internacional, que es la compensación internacional, fundamental para poder llevar a cabo estos proyectos. Y la integración pública y privada. No podemos dejar, como mencionaba, no podemos dejar fuera al sector privado en un tema tan importante para poder mejorar la trazabilidad y la transparencia de la cadena de suministros, generar mayores esfuerzos para generar métricas adecuadas a los exportadores. Justamente leía un artículo que en el 2020, durante la pandemia, Colombia había tenido un récord de exportación de carnes. Entonces, ahí miramos nosotros cómo eso tiene que estar más reglamentado, tiene que estar mayor control y sobre todo trabajando de la mano de quienes son los financistas de estas inversiones que tienen que tener una responsabilidad tanto ecológica como de gobernanza para poder evitar que estas exportaciones tengan un origen desde lo que son los territorios que pueden estar afectados por deforestación y sus diferentes motores. De esta forma, la respuesta integral tiene que trabajarse de la mano de la fuerza pública y de todos los organismos estatales, no estatales, públicos, privados, a nivel de gobierno local, con comunidades indígenas y en sus territorios para la prevención. En cuanto al tema de prevención, aquí es fundamental, por ejemplo, el poder activar redes de información adecuada con territorios, con comunidades,
de la mano con la fuerza pública, con la sociedad civil, protección, cómo vamos a actuar a nivel de protección para brindar mejores condiciones de seguridad para las denuncias en cuanto también violencias en contra de los defensores ambientales, y el control y combate ya por parte de la fuerza pública con el objetivo de reducir justamente los niveles de deforestación. Respuesta regional y nacional. Algunas ideas de las respuestas. Creemos que primero es importante, como decía, el fortalecimiento de estándares globales para reducir la probabilidad de que los productos forestales y mineros ilegales ingresen a la cadena de suministro global. Aquí viene justamente lo que mencionaba, el tema del sector financiero y privado, el desarrollo de métricas adecuadas. Estamos trabajando en un caso específico en Brasil de desarrollo de métricas en cuanto a lo que es, tienen que ser indicadores mínimos de impacto ecológico, de gobernanza y de seguridad, que permita generar mayor trazabilidad y control. El marco regional de acción en la cuenca amazónica es débil. Existe un espacio de cooperación, existen espacios de cooperación y de integración binacionales a nivel de fuerza pública, a nivel de gobiernos, a nivel de estados, a nivel de diferentes actores, pero todavía son débiles y se necesita mayor voluntad política. Se necesita también una nueva legislación sobre crímenes ambientales. Miramos que hay muchos vacíos que dificultan justamente el trabajo de la fuerza pública y de las autoridades, y de esa forma las organizaciones ambientales criminales lo que hacen es obviamente aprovechar de eso para poder movilizarse de un país a otro y poder de esa forma aprovechar las ventajas comparativas que tienen en cada uno de los países para poder realizar sus actividades ilícitas. El Estado de Derecho y los esfuerzos de investigación son claves. Tiene que haber un nuevo enfoque en cuanto a lo que es una doctrina de inteligencia y de seguridad para el tema también de investigación. Entonces ahí vienen varios componentes. Si trabajamos sobre la prevención, quiere decir que los organismos de inteligencia tienen que tener un enfoque de levantamiento de información sobre crímenes ambientales actualizado y que permita levantar información no solamente mediante el uso de tecnologías, pero también mediante la creación de redes de información territoriales que permita contar con apreciaciones de inteligencia estratégica adecuadas para tomar acciones preventivas que puedan después también apoyar los procesos de investigación por parte de policía judicial y de fiscalías. Y claro, aquí vemos también algo importantísimo, la inversión en el liderazgo, tanto a nivel local como nacional. Es fundamental tener gobiernos locales empoderados, con presupuesto, con planificaciones adecuadas que permitan generar acciones de prevención y de control. El análisis de datos, que también es fundamental para los organismos tanto de inteligencia como de investigación, para poder generar mayor inversión, tanto para, como decía, el tema de fuentes abiertas, fuentes públicas, fuentes también de fuentes humanas y el uso de tecnologías para poder recabar información geoespacial. El fortalecimiento de los sistemas de mapeo y monitoreo especializados también es clave, el poder mapear al instante y poder tener centros de alerta temprana, porque estamos ante una amenaza que no espera. O sea, la mejor política de seguridad es cuando no sucede el delito. Cuando ya sucede el delito ya no tiene efectividad, porque estamos investigando sobre algo que ya sucedió y mucho más en un tema tan sensible como es el ambiente y la conservación de la biodiversidad. Entonces, siempre trabajar en la prevención y poder tener sistemas de alerta temprano va a ser mucho más efectivo y eficiente para evitar que haya destrucción de los ecosistemas. El compromiso más sólido con el sector privado y la sociedad civil, que es fundamental, no podemos dejarlo de lado. Y las prioridades estratégicas identificadas, creo que principalmente está el tema de la conservación, la restauración y la remediación de sistemas acuáticos y terrestres, el desarrollo de políticas de desarrollo enfocadas en la bioeconomía, que nos permita un desarrollo sostenible. Como veíamos, se trata de poblaciones en extrema vulnerabilidad, donde la vinculación con actividades criminales es la única forma que muchas veces tienen de sobrevivencia. Entonces necesitamos darles alternativas también a nivel laboral, económico y social, y generar una ciudadanía empoderada también desde los territorios con las comunidades indígenas empoderadas para que puedan actuar, tomar decisiones, organizarse y poder tener una gobernanza amazónica para el manejo regional de los recursos. Las prioridades al más alto nivel. La deforestación cero para 2030 es una prioridad que ya fue ratificada en la COP26. Necesitamos interrumpir los crímenes ambientales. Para eso necesitamos trabajar en el monitoreo, en la alerta temprana, en la prevención,
para justamente generar acciones de protección integral antes de que el delito sea cometido. Fortalecer un marco regional de cooperación eficiente. Existen ya los espacios de cooperación, pero necesitamos seguir construyendo puentes de confianza y sobre todo el poder generar mayor y mejor entendimiento entre las instituciones en los diferentes niveles locales, nacionales, públicos y privados. Mayor trazabilidad de la cadena de suministros y participación del sector privado. Priorizar los esfuerzos relacionados con el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. Y fortalecer las actividades de protección ambiental, también basados en como mencionaba, en las capacidades tanto de inteligencia y de investigación de la fuerza pública, pero también el componente social de prevención que tiene que acompañar las acciones de seguridad. Con esto les agradezco y espero sus preguntas para poderlas responder. Muchísimas gracias, apreciada Carolina. Acabaste un poquito antes de lo estimado, así que les invito a formular preguntas para poder extender la conversación lo que más podamos, unos 20 minutos más. Yo quisiera empezar por preguntar si considera oportuno un instrumento internacional obligatorio nuevo que genere nuevas condiciones de obligatoriedad, considerando la experiencia o considerando los alcances limitados del Tratado de Cooperación Amazónica. Creo que lo fundamental no es buscar nuevos instrumentos regionales e internacionales en este momento. Yo creo que ya existen los instrumentos necesarios. Está el Acuerdo de Escazú, está el Pacto de Leticia, está el Tratado Amazónico, están los acuerdos bilaterales y, por ejemplo, espacios tan rápidos de cooperación y de interacción a nivel de Estado como los gabinetes binacionales, por ejemplo. Pero lo que necesitamos es que esos espacios se conviertan en espacios regionales efectivos y eficientes, que puedan traducirse en planes de acción regional, porque tenemos desafíos comunes entre los países amazónicos. Aquí lo importante es que esos desafíos comunes se transformen en un plan de acción común regional que permita tomar acciones coordinadas y conjuntas entre todos los países que integran la Amazonía, porque si no estamos cada uno tomando acciones dispersas y lo que hacemos es generar economías a favor de las organizaciones criminales que ellos pueden sacarle ventaja a favor de sus espacios ilícitos. Entonces creo que ahí es fundamental que podamos primero subir de nivel en las prioridades el tema de los crímenes ambientales. Yo creo que necesitamos mayor conciencia de eso a nivel público y privado y a partir de eso tomar acciones reales y contundentes a nivel de región con los instrumentos que ya tenemos, pero aterrizados en planes reales con presupuestos sobre todo asignados. Muchísimas gracias. Tú hacías una descripción o un diagnóstico mucho más detallado sobre lo que ocurre en la Amazonía. Si uno lo compara con la exposición que tuvimos esta mañana de la profesora de nuestra conferencia plenaria, y en esa descripción que hacías, encuentras como semejanzas concretas de del crimen que ocurre en la Amazonía, pero en los países, o sea, como si fuera sistemático en los países amazónicos, o hay unas particularidades más acentuadas por país. Como miramos, se trata de un espacio geográfico muy diverso, entonces está cargado de dinámicas muy específicas. No podríamos hablar todavía, a mi modo de ver, desde lo que hemos podido revisar la información que existe y que estamos también analizando y mirando, no creo que podríamos hablar todavía de un tema estructural generalizado que se esté generando a través de los tres países. Obviamente existen organizaciones ambientales criminales que tienen una dinámica transnacional y que usan a su ventaja los temas económicos a nivel competitivo de los países a su mejor beneficio.
pero creo que tenemos todavía muchas especificidades también a nivel de cada uno de los territorios. También existe un nivel de priorización por estados diferente. Hay estados que están poniéndole mucho más atención, por ejemplo, al tema de tala ilegal o minería ilegal. En otros lugares, más al tema de deforestación, acaparamiento de tierras. Entonces, al mismo tiempo, creo que por eso era fundamental lo que se mencionaba. Necesitamos generar un entendimiento común, saber que en el fondo lo que se está poniendo en juego es una amenaza existencial a la conservación propia de la vida, porque si se acaba y se destruye la Amazonía, eso generaría efectos catastróficos para el sistema mundo y no va a generar efectos solamente para los países amazónicos, a las comunidades locales que se encuentran en la Amazonía, sino para el resto del planeta. Entonces creo que ese tiene que ser un compromiso global, regional, pero que tenga impacto real y puntual en las comunidades, para poder identificar, comprender y atacar de manera estructural a estas organizaciones criminales. Muchas gracias. Parte de tu exposición tenía que ver con el tema de la potencialidad del catastro como un instrumento también para identificar y mapear esos crímenes que se vienen presentando. Frente al catastro, una de las preguntas es, aunque exista voluntad política internacional y nacional a nivel local, un poco llegar a esa identificación del catastro pasa por situaciones de corrupción y por situaciones de limitaciones concretas de los estados. El territorio no es un territorio pequeño en realidad. ¿Qué potencialidades encuentras para materializar un desafío tardío de los estados americanos de contener un catastro que permita acciones estratégicas como la que tú dices? Creo que lo fundamental es la decisión política para que eso se ejecute, pero tiene que ir más allá de eso, tiene que ir acompañado de recursos. Y claro, sabemos que existen muchos riesgos alrededor también del manejo de recursos con el tema de corrupción y el mal uso de esos recursos, pero creo que es fundamental de que exista decisión, recursos, priorización de recursos, porque sin información adecuada, actualizada y que permita tomar decisiones, estamos ciegos. Entonces, mientras más pasa el tiempo y menos acciones estamos tomando, lo que estamos generando es que los efectos que podrían darse de aquí a muchísimo tiempo lleguen primero y afectando obviamente la vida, la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas en la Amazonía y obviamente de las poblaciones que están cercanas y que es parte de su hábitat. Entonces, a mi modo de ver, es un tema de priorización, de voluntad política y sobre todo de asignación de recursos adecuados para que eso pueda realizarse y ejecutarse. Perfecto, voy a quedar con este micrófono. Además de la propuesta de la métrica como una forma de medir y de hacer un seguimiento a las acciones concretas de mejoría, en temas de los compromisos internacionales de los estados, ¿cómo las métricas podrían hacer que esas declaraciones de voluntad muy oportunas tengan una forma de hacerle un seguimiento más concreto? Las métricas son un instrumento más dentro de los esfuerzos para esta protección integral. Es una forma de involucrar también al sector privado financiero para generar una corresponsabilidad en cuanto a los productos que están llegando a mercados internacionales. Entonces, es una forma de llevar un control y una trazabilidad de estos productos que no estén conectados con proveedores a nivel local o subregional, que tengan vinculación con crímenes ambientales. Entonces ahí creo que existen una forma más, una herramienta más dentro de todos los esfuerzos que he mencionado para poder así generar una protección, una prevención que esos delitos ambientales se cometan. Como decía, no hay mejor política de seguridad que cuando no se cometen los delitos o los crímenes. Entonces siempre tenemos que trabajar sobre la prevención y sobre la protección de estos espacios estratégicos. Bien, hay una pregunta que tiene que ver como con esta idea de luchar contra el crimen ambiental, pero también teniendo en cuenta la violencia estructural que tú ya identificabas como uno de los temas de exclusión, de vulneración. ¿Cómo integrar adecuadamente esta apuesta por el punitivismo con una acción integral y coordinada, por lo menos, del Estado? Claro, nos enfrentamos a una realidad. Existe, ¿no es cierto?, una premura por querer atacar los puntos que sabemos que son conflictivos o donde vemos
ya hemos identificado que se está cometiendo un crimen o un delito. De esa forma, el Estado demanda acción inmediata por parte de la fuerza pública, los organismos de investigación, fiscalía, para que puedan actuar de manera rápida. Ese es un componente, claro, para cubrirlo en el cortísimo plazo, pero no podemos siempre trabajar sobre la reacción frente a lo que ya estamos observando que está sucediendo. Está bien, hay que fortalecer esas capacidades de entregar mejores herramientas tecnológicas, humanas, capacitación, conocimiento, pero sobre todo actuando en la prevención. Y en la prevención, ¿cómo actuamos? Actuamos justamente abordando las violencias estructurales de las poblaciones amazónicas que, como vimos, se encuentran en un contexto de alta vulnerabilidad. Entonces necesitamos también acompañar esas acciones a nivel de control de la fuerza pública con acciones de prevención y de protección de las poblaciones vulnerables para que puedan tener otras opciones en cuanto al desarrollo económico de esos territorios y de esa forma también poder generar así una estrategia integral que aborde lo que está sucediendo en cuanto al tema de deforestación. Perfecto. Yo creo que la última pregunta sería, vos hablabas justamente de una articulación de los estados, de acciones globales o regionales articuladas, pero quería hacer esa pregunta porque, digamos, hay como ciertos estados dentro del estado, ¿no? Entonces, una cosa es los estados locales, regionales, que su capacidad operativa es distinta al estado central. ¿Cómo articular, o cómo ves desde Igarapé una articulación no solamente desde los gobiernos centrales, sino desde los gobiernos locales que enfrentan el día a día, como es aquí en San José del Guaviare, la alcaldía o la gobernación? La deforestación. Bueno, el tema de cooperación tiene que ser visto como un concepto amplio en el sentido de que no solamente es la cooperación entre estados, sino también la cooperación entre municipios, gobiernos locales, entre diferentes actores a nivel también de lo que son comunidades y nacionalidades indígenas. Entonces existe una cooperación de diferentes niveles. Obviamente, para poder generar esa articulación necesitamos crear espacios de diálogo, de entendimiento, de comprensión y de acción, sobre todo coordinada entre estos países, estos actores, tanto a nivel de municipios, como decía, a nivel departamental, pero también a nivel de estados que ya existen, están en funcionamiento, pero que necesitamos darles mayor impulso con planes de acción reales y con objetivos y metas de impacto que podamos ir midiendo y poder ver los efectos reales de lo que se está generando. Bueno, hemos atendido las preguntas que nos han hecho desde el público. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias a nuestra querida expositora Carolina Andrade. Un feliz día, una feliz tarde a todos y todas.